Hola MasterFam, bienvenido a escuchar una conferencia sobre trading. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Este es un espacio exclusivamente formativo. Que la disfrutes. El día de hoy les tengo un excelente conocimiento con respecto a temas de trading. Ustedes saben que ese es el tema principal que yo manejo. Y hoy quiero hablarles acerca de estructuras de trading y zonas de interés de trading. ¿De acuerdo? Este es un conocimiento bastante poderoso que yo estoy seguro que a ustedes les va a servir para poder entender de una forma muy sencilla, de una forma muy práctica, cómo puedo yo analizar el mercado, cómo puedo yo entender, ojo, probablemente qué puede pasar con el mercado y con base en eso, pues de pronto, qué decisiones puedo tomar. Listo, esto que les voy a enseñar yo lo aplico en los mercados financieros tradicionales, mercado accionario, forex, futuros, pero quiero que vean, ya que hoy normalmente la sesión se enfoca en criptos, quiero que vean cómo ese conocimiento es perfectamente aplicable a los mercados de criptos, al Bitcoin, Ethereum, Litecoin, bueno, todo esto que ustedes conocen, desde lo técnico, ¿ok? Desde lo técnico, cómo es completamente aplicable. Entonces, déjenme por aquí, empiezo compartiendo pantalla para que sepan de qué les voy a hablar, para que entiendan qué es lo que vamos a hacer y que de esa forma ustedes lo puedan empezar a aplicar en sus análisis sobre el mercado de criptos o sobre cualquier otro mercado. Muy bien. El primer tema entonces que les quiero recordar, chicos, el primer tema que les quiero recordar es el tema estructural. Recuerden que cuando nosotros hablamos de trading y cuando nosotros hablamos acerca del análisis que hacemos en el mercado, lo primero que nosotros debemos tratar de entender es cuál es la estructura. Listo, es cuál es la estructura del mercado. ¿Cómo esa estructura me ayuda a mí a entender cuál es la probable, ojo a esto, probable dirección que tenga el mercado? Porque vamos a empezar con lo siguiente. Nunca, absolutamente nunca, yo voy a saber con un 100% de acierto hacia dónde se va a mover ningún mercado. Nunca. Todo lo que nosotros hacemos de manera especulativa o como inversionistas en los mercados financieros, todo es completamente probabilístico. ¿Qué significa eso? Que el análisis, por más bueno que sea, por más perfecto que parezca, pues siempre puede fallar. Siempre puede fallar. Incluso antes de estar conectados con ustedes, estaba conectado con mis estudiantes de trading. Y con ellos, en vivo, se dieron cuenta cómo un análisis que yo había hecho en el euro con respecto al dólar australiano simplemente falló para mí. Para mí falló. Y el análisis se dio después perfecto, pero para mí falló. Y esto quiero que lo sepan desde ya, porque lo primero que ustedes se tienen que meter en la cabeza cuando de trading se trata es que una de las cosas con las que hay que convivir es con la probabilidad de fallar, con que el mercado no es perfecto y con que normalmente nos podemos equivocar. Y que equivocarse es parte del proceso y es parte del día a día del trading. Es parte del trader. Y que no existe análisis perfecto ni persona perfecta. Cualquier trader, o al menos para mí, es más confiable un trader que se equivoca, porque sabemos que es así, a un trader que dice que nunca pierde, que nunca se equivoca, que nunca falla en sus análisis. ¿Ves? Eso es lo primero con lo que quería arrancar esta sesión, para que desde ya lo tengan en cuenta todos los que les guste el trading. Nunca busquen la perfección, porque la perfección en este mercado no existe. Siempre estamos atados a la probabilidad. Entonces, por aquí comparto pantalla. Déjenme saber si todos pueden ver mi pantalla en este momento. Muy bien. Y vamos a empezar entonces a recordar cómo de manera estructural nosotros, o cómo yo de manera estructural, siempre analizo el mercado. Cuando nosotros hablamos del análisis a través de las estructuras, nosotros debemos entender que dentro del mercado existen estructuras que son estructuras principales, ¿cierto? Que es lo que normalmente la gente conoce como tendencias. Entonces tenemos estructuras alcistas, estructuras bajistas y estructuras laterales. Recordemos que esto es tema que he dado en masterclass anteriores, que cuando nosotros tenemos estructuras alcistas, ¿cierto? Las estructuras alcistas se caracterizan, y déjenme borro todo esto sobre el gráfico,
Las estructuras alcistas se caracterizan porque a medida que el precio se va moviendo, va generando unos puntos que visualmente sobre el gráfico, ojo, visualmente sobre el gráfico son muy fáciles de identificar, que son unos puntos altos y unos puntos bajos que todo el tiempo se están moviendo y que empiezan a generar estructuras cada vez que esos máximos son más altos o más bajos. Me explico. Por ejemplo, si yo analizo la gráfica del Bitcoin, normalmente desde tiempos anteriores, el Bitcoin viene de una forma general en una estructura alcista. ¿Y por qué viene en una estructura alcista? Porque nosotros podemos identificar que el mercado ha ido generando unos puntos máximos, ¿cierto? Unos puntos máximos y unos puntos bajos o puntos mínimos que tienen una característica importante. ¿Cuál es la característica importante? Que son puntos máximos y puntos mínimos que van creciendo constantemente. Miren, si yo analizo los puntos máximos, y mi intención hoy es que ustedes esto lo entiendan de una forma muy sencilla, miren cómo los puntos máximos todo el tiempo se han roto, ¿cierto? Miren, el mercado siempre ha roto esos puntos máximos, ¿sí? Y eso ha permitido que el mercado mantenga lo que denominamos una estructura alcista. La estructura alcista se basa en ¿qué? En los rompimientos de los máximos, ¿cierto? Y en el incremento continuo de los mínimos. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Que esto, por ejemplo, es una estructura alcista. Es una estructura alcista porque vemos cómo el mercado ha ido generando máximos más altos, ¿cierto? Y mínimos también cada vez más altos. Sin embargo, el tema o el hecho, ¿cierto?, de que nosotros veamos esta tendencia o esta estructura alcista en un gráfico como el Bitcoin, no significa que lo mismo que yo esté viendo en esta estructura, ¿cierto?, sea lo mismo que otra persona está viendo. ¿Por qué? Porque en el trading o en el análisis del mercado nosotros vamos a tener algo que se llaman estructuras, ojo a esto, estructuras y subestructuras. ¿De acuerdo? Y estas estructuras y subestructuras están ligadas ¿a qué? Están ligadas directamente al marco de tiempo o a la temporalidad en la que yo esté analizando el gráfico. Recuerden que cuando hacemos análisis técnico o cuando hacemos análisis gráfico, y esto lo he explicado en masterclass anteriores, las temporalidades son muy importantes dentro del análisis y yo debo entender qué temporalidad es la que yo estoy asumiendo o qué temporalidad es la que yo estoy viendo, ¿cierto? Para poder definir, y ojo a esto, para poder definir a qué plazo estoy haciendo el análisis de mercado, ¿cierto? Si yo veo este comportamiento gráfico, yo lo estoy viendo en temporalidades semanales. ¿Qué significan las temporalidades semanales? Ojo, ¿qué significan las temporalidades semanales? Que cada una de estas velas se ha creado en el lapso de tiempo de una semana, ¿cierto? Y el gráfico semanal me permite ver que en este momento el Bitcoin se mantiene en una estructura alcista, ¿de acuerdo? Y todos vemos que el gráfico está en una estructura alcista. Sin embargo, y atentos a esto, si yo me voy a un gráfico o a un marco de tiempo más pequeño, ¿cierto? Como por ejemplo un gráfico de 4 horas, ¿sí? Un gráfico de 4 horas, yo puedo ver que la estructura de 4 horas, la última estructura de 4 horas que se ha generado dentro del mercado es contraria a lo que ya estaba viendo, ¿cierto? Es contraria a lo que ya estaba viendo. ¿Por qué? Porque si yo analizo, fíjense que aquí tengo unos puntos mínimos, ¿cierto? Tengo unos puntos mínimos y tengo también unos puntos máximos, pero con la diferencia, con base en lo que estábamos viendo antes, que esos puntos mínimos y esos puntos máximos son cada vez más bajos y que lo que se está rompiendo son esos puntos bajos, mostrándome ¿qué? Mostrándome la tendencia bajista del precio. Pero ¿qué debemos entender? Debemos entender, y ojo a esto chicos, que lo que yo estoy viendo, y déjenme por acá buscar el lápiz, que lo que yo estoy viendo en el gráfico de 4 horas,
¿cierto? Que es esta caída en el gráfico de 4 horas, es una subestructura del gráfico semanal. ¿Por qué? Porque recuerden que en el gráfico semanal nosotros estábamos viendo ¿qué? Nosotros estábamos viendo una gran tendencia alcista. Y aquí es donde yo siempre, digamos, cuando se habla sobre todo de criptos, esto pasa en todos los mercados, pero cuando se habla sobre todo de criptos, no, es que las criptos van en tendencia bajista. Sí, van en tendencia bajista, pero ¿a qué temporalidad? ¿O van en tendencia bajista con base en qué? Porque, por ejemplo, durante toda esta semana, ¿cierto? E incluso desde noviembre, que el mercado hizo por aquí un último máximo importante, el Bitcoin ha venido cayendo y está en un retroceso. Pero si ustedes me lo preguntan, para mí ese es un retroceso normal. ¿Por qué es un retroceso normal, chicos? Porque es que si nosotros vemos las estructuras más grandes, ¿cierto? Si nosotros vemos las estructuras más grandes, ¿cuántas veces en el proceso de crecimiento de los criptoactivos, ¿cierto?, se han dado esos retrocesos? Miren que incluso el retroceso que estamos observando en 4 horas, que es, miren todos estos puntos que se generaron acá, ¿cierto?, con respecto al gráfico semanal, es prácticamente nada. Hemos tenido retrocesos más complejos en el desarrollo de las criptos, ¿cierto? Retrocesos como cuáles. Voy a ocultar por un momento los dibujos, ¿cierto? Pero quiero que miren esto. Miren, por ejemplo, esta caída proporcionalmente fue una caída más grande, o al menos visualmente. Esta caída fue mucho más fuerte. Y nosotros nos estamos enfocando en esta pequeña caída. ¿Qué significa eso? Eso significa que, claro, el precio está cayendo y se está perdiendo valor. Pero si yo lo miro a largo plazo, las estructuras se mantienen. Y la estructura del Bitcoin, desde mi consideración, se mantiene como estructura alcista. Y chicos, puedo volverme caótico en este instante, puedo volverme caótico y puedo decir algo que nadie quiere escuchar. ¿De acuerdo? Algo que nadie quiere escuchar, y es, el Bitcoin con base en esta estructura, el Bitcoin podría llegar hasta por acá. ¿Y eso es qué? Eso son otra vez 10.000, 20.000 dólares, 15.000 dólares. Pero el hecho de que genere ese retroceso tan profundo no significa que el precio o que el Bitcoin falló o que se estalló la burbuja. No, porque técnicamente, ojo, técnicamente, en una estructura de largo plazo, el mercado simplemente lo que puede estar haciendo es una liquidación normal para después volver a coger empuje. ¿Quién va conmigo en la explicación? Y es simplemente una visual estructural del mercado. ¿Ok? Una visual estructural del mercado. Por eso cuando yo opero criptos o cuando yo tomo decisiones con respecto a las criptos, yo no tomo decisiones de corto plazo. Para mí en este instante, las decisiones que yo tomo con respecto a las criptomonedas son unas decisiones de un plazo más largo. ¿Por qué? Porque para mí lo que marca ahorita el mercado es este proceso. Es un proceso tendencial alcista, pero de largo plazo. ¿Sí? Jonah, pero es que el mercado ha caído desde los 60.000, ¿cierto? El mercado ha caído desde los 60.000 que estuvo en noviembre y en este momento estamos en 38.000 y cayendo, claro. Y puede seguir, no lo sé, ¿cierto? Y con esto empecé. No sé lo que puede pasar. Yo hago un análisis de probabilidad. Para mí probablemente puede tener un proceso de caída un poquito más profundo. Ya les digo hasta dónde probablemente. Pero simplemente yo entiendo desde lo que yo veo que es un proceso de retroceso normal, es un proceso de liquidación normal. Listo, porque las estructuras me permiten ver ese proceso. Entonces vuelvo al gráfico de 4 horas. Listo. Y yo voy viendo entonces cómo esas estructuras se van comportando. Si ustedes me lo preguntan, para mí el mercado, esperemos que no, ojo, siempre la idea es mantener, pues más allá de todo, buenas intenciones, pero el mercado podría venir a buscar estos mínimos otra vez. Y estos mínimos están cercanos ¿a qué? A los 30.000 dólares. Ahora, hay algo que yo les he explicado en el pasado, que es lo que se conoce como los cambios estructurales o las fallas estructurales, ¿cierto? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar conmigo en esa capacitación que he dado en el pasado, pero en varias ocasiones yo les he explicado algo que yo uso mucho, ¿cierto? Que es lo que denominamos, y dentro de la academia que yo tengo, les explico a mis estudiantes como las fallas estructurales de mercado. ¿Qué es una falla estructural de mercado? Es una
visión muy simple de cuando el mercado pierde la estructura. Miren, por ejemplo, en este proceso, el mercado venía alcista, máximo, mínimo, venía generando máximos que son cada vez más altos, atentos a esto, máximo, máximo mayor, máximo mayor, máximo mayor. Y por acá venía generando mínimo, mínimo mayor, mínimo mayor. Hasta que llega un punto en que esa estructura se pierde, esa estructura se rompe. ¿Por qué? Porque si la tendencia iba a continuar alcista, lo lógico, ojo, razonamiento lógico, esto no necesita nada más, puro razonamiento lógico. Si el mercado se suponía que iba a seguir con la tendencia alcista, pues lo más normal era que generara un mínimo más alto y continuara generando máximos más altos, pero no sucede eso. El mercado rompe la estructura, a esto dentro de la forma en la que nosotros operamos le llamamos falla estructural, porque en vez de seguir generando altos más altos, lo que hace es generar un mínimo más bajo, y eso era anticipación de de esta caída que el mercado tuvo acá. Ahora, ¿qué vimos en el presente cercano? O en el pasado cercano, perdón, miren que sucedió exactamente lo mismo. El mercado venía generando unas estructuras altas, máximos, mínimos, máximos, mínimos. Por acá generó el último máximo que estuvo muy cercano a los 70, ¿cierto? A los 70.000. Y después el mercado, ¿qué hizo? Generó una falla estructural, mírenlo acá, rompió el último mínimo y por eso toda esta caída que ha tenido el precio es normal, ¿cierto? Es un retroceso del mercado que hasta ahora es normal porque se deben estar liquidando simplemente operaciones. Ahora, ¿cuándo, y atentos a esto, cuándo para mí, ¿cierto? Sería interesante ver una estructura otra vez del mercado alcista? Cuando esta estructura bajista se rompe. ¿Y qué necesitamos para que se rompa? Y ojo, esto es simplemente una cuestión técnica, porque algunos pueden estar diciendo, Jonah, pero es que eso se debe a lo que está pasando en China, a lo que está diciendo tal, claro, el Bitcoin y las criptos en general tienen una característica muy importante y es que, hombre, son muy manipulados o muy manipulable más bien, es un mercado muy manipulable, ¿cierto? Y que se basa mucho en estructuras fundamentales o por lo que esté pasando a nivel de noticias, pero técnicamente respeta muchos elementos, ¿cierto? Entonces, ojo, porque lo primero de lo que estamos hablando es de las estructuras, es el primer tema que les quería mostrar hoy con respecto al tema cripto. ¿Qué sería muy interesante ver, chicos? Miren, yo tengo que hacer una comparación de estructuras. Yo necesito entender, y atentos a esto, ¿qué está pasando con las estructuras y qué está pasando con las subestructuras para poder aumentar la probabilidad de dirección de un activo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Volvamos y retomemos lo que estamos explicando. Atentos a esto. El mercado tiene la estructura semanal alcista, ¿sí o qué? Y miren que en la estructura semanal alcista se viene dando algo. Voy a borrar todo para volver a empezar. Y para que ustedes, ojalá, puedan captar un poco lo que les quiero explicar. Si yo analizo los últimos comportamientos desde el gráfico semanal o desde el gráfico diario, hay una particularidad y es, miren que el mercado a nivel estructural, si yo miro estos últimos máximos, el mercado está alcista en esta última estructura, ¿ok? En esta última estructura el mercado está alcista. ¿Hasta dónde podría o debería llegar el mercado? Podría estar buscando estos últimos mínimos de acá, que a esto nosotros le llamamos una zona de interés, que ahorita les voy a enseñar a identificar, ¿ok? Y fíjense que el mercado está en un retroceso. Listo, lo mismo que hemos hablado. Ahora, ese retroceso, cuando yo lo analizo en gráficos de 4 horas, ¿cómo lo veo? Lo veo como una subestructura bajista. ¿Quién va conmigo en la explicación? Déjenme saber ahí en el chat quién va conmigo en la explicación. ¿Qué estoy viendo? En el gráfico semanal, que es el gráfico fucsia, vamos a ponerlo como una W, vamos en una estructura alcista. Y en el gráfico de 4 horas, ¿cierto? Ya habíamos visto más temprano, miren que no me he movido, es exactamente el mismo activo visto desde perspectivas distintas. Este retroceso, cuando yo lo miro en detalle, es simplemente una subestructura bajista. Entonces, ¿qué pasa? Ojo a esto. Solamente desde el tema estructural, ¿qué debería pasar? Ojo, ¿qué debería pasar
a nivel estructural para pensar que el precio en algún momento va a retomar su camino alcista. Una de las confirmaciones que nosotros buscamos dentro de lo que yo le enseño a mis estudiantes es en las subestructuras identificar cuándo entran las fuerzas compradoras. ¿Cuándo entran las fuerzas compradoras? ¿Y cuándo me doy cuenta yo que en el mercado entró una fuerza compradora importante? Cuando normalmente las estructuras se rompen. Y ahorita voy a detallar un poquito más esto. Entonces, ¿qué esperaríamos nosotros? ¿O qué sería algo interesante para ver dentro de las estructuras de mercado? Ojo, análisis totalmente técnico. Que cuando el mercado, o bueno, en esta caída que está teniendo, ojalá acercándose a esta zona de interés que ahorita les voy a enseñar a identificar, el mercado me rompa la estructura de 4 horas. Entonces, miren que voy a trabajar con un esquema de color para que lo vean de forma fácil. Entonces, recuerden, estoy en una estructura alcista en el gráfico semanal, marcado por este color fucsia, si se me permite. Y cuando bajo a 4 horas, ¿cierto? Entonces, lo que veo es que es esta subestructura que la voy a marcar con un color azul, ¿ok? Donde tengo mínimos. Vamos a marcarla con un color azul. Lo único que quiero es que utilicen la visual, ¿cierto? La visual del mercado a través de colores para que lo entiendan más fácil. Entonces, ¿qué tendría que pasar o qué sería muy interesante ver? Atentos a esto. ¿Qué sería muy interesante ver en el gráfico de 4 horas para entender que se va a respetar la estructura fucsia? Ojo, ¿qué esperamos con la estructura fucsia? Que haga esto, que llegue a este punto, ojalá, ¿cierto? Dentro del análisis probabilístico, y posteriormente haga esto. ¿Por qué? Porque simplemente, si ha de respetarse la estructura, pues lo más normal es que el precio mantenga esto que está haciendo, ¿cierto? Entendiendo que esta última parte es solamente un pequeño retroceso, ¿ok? Solamente un pequeño retroceso. Entonces, si efectivamente esto que estamos viendo en azul es simplemente un pequeño retroceso, ¿qué esperaría yo? Yo esperaría que respetándose la estructura fucsia, ¿cierto? Donde lo que esperamos es que haga esto, pues en la estructura azul veamos la intención de los compradores. ¿Y cómo veríamos la intención de los compradores? Pues simplemente identificando una falla estructural, identificando una falla estructural de mercado, ¿cierto? ¿Y cuándo veríamos esa falla estructural? Pues cuando el mercado, ¿cierto? Aquí estoy simplemente generando una hipótesis, ¿sí? Rompa la lógica estructural, que es lo que acabo de explicarles, que ya ha sucedido en el pasado. Que si el mercado viene generando mínimos que son cada vez más bajos, en algún momento el último mínimo bajo que se haya presentado simplemente se ha roto. ¿Eso es evidencia de qué? Eso es evidencia de que los compradores han entrado fuerte al mercado, ¿cierto? Y que eso permita que el mercado entonces cambie esa subestructura y que esa subestructura simplemente alinee, ¿cierto? O respete la estructura fucsia. Déjenme saber quién va conmigo. Si usted nunca ha visto trading, es probable que pues, se sienta un poquito enredado, se sienta un poquito, qué sé yo, confundido, y es normal. Por eso lo invito a que siga entrando a las Top Masterclass o investigue o estudie más trading en profundidad. Pero para los que ya tienen un poquito de experiencia, espero que esto esté siendo claro. Y ojo, chicos, esto es análisis simple. Si ustedes se están dando cuenta, yo no estoy usando indicadores de nada. Que Ichimoku, que bandas de Bollinger, que RSI, que estocástico. No, yo personalmente no uso nada de eso, porque a mí lo que me da la información de mercado es el precio. El precio, el precio. El precio es lo que me dice dónde están las interacciones fuertes de compra y de venta. Que como les digo, traders, chicos, como les digo, esto es simplemente una lógica que usted puede ver todo el tiempo en el mercado. Si usted analiza las subestructuras que se han dado antes, ¿cierto? Voy a marcarlas en azul. Si usted analiza las subestructuras que se han dado antes, una subestructura como esta o una subestructura como esta, ¿cierto? Todos esos pequeños retrocesos e incluso una subestructura como esta, usted se va a dar cuenta que eso es lo que normalmente siempre sucede. Y hagamos el ejercicio de forma muy rápida, ¿sí? De una forma muy rápida. Miren, voy a analizar simplemente subestructuras anteriores. Analicemos esta subestructura o analicemos esta subestructura grande. Miren cómo venía el mercado en la
en esta superestructura. ¿Listo? Aquí. Incluso con el TradingView me permite eliminar un poquito el presente. Vamos a ver si sí. Perfecto. ¿Y qué puedo ver yo acá? Que en algún momento el mercado hizo eso. ¿Hizo qué? Generó, atentos a esto, generó esta estructura bajista de máximos y mínimos. Miren, el último mínimo se había generado acá. Bueno, estoy un poquito torcido, pero les pido me entiendan y me disculpen. Había generado un último mínimo acá y después generó un último mínimo acá. ¿Cuál era el máximo anterior a ese? Este era el último máximo más bajo. Y miren qué hace el precio posteriormente. Me va a demorar un poquito. Démosle aquí. ¿Qué hace el precio posteriormente? Atentos. Voy a borrar esto y voy a señalar. Miren. Cuando el mercado me rompe esta estructura acá arriba, eso ya es simplemente una muestra de que los compradores han tomado nuevamente la fuerza. Porque, chicos, yo esto siempre lo explico en mis clases así. Ojo a esto. Siempre lo explico en mis clases así. Piense que el mercado es una guerra entre dos ejércitos muy poderosos. El ejército de los vendedores y el ejército de los compradores. Listo. Son dos ejércitos que todo el tiempo están chocando, se están matando, pero matando a sangre y fuego. Donde el ejército de los compradores lo que busca, como en todas las guerras, es ganar el territorio de los vendedores. Listo. ¿Qué busca el ejército de los compradores? Ganar el territorio hacia arriba. ¿Y qué busca el ejército de los vendedores? El ejército de los vendedores lo que busca es ganar el terreno hacia abajo. Y esto es una guerra constante. Esto es una guerra constante. Ellos están peleando todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Yo les explico esto a mis estudiantes así. Piense que estos puntos máximos, ¿cierto? Son el último, ¿cómo se le llama eso? El último fuerte de guerra, el último batallón, decimos en Colombia. Siempre no encuentro la palabra para eso. Pero es como el último punto de concentración de los vendedores. Es el último punto de concentración de los vendedores. ¿Ok? El punto de concentración de un ejército de ventas o de vendedores, ¿cierto? Que tenía la intención ¿de qué? De acabar con el ejército enemigo. ¿Dónde estaba, atentos a esto, dónde estaba el último batallón o el último fuerte de guerra de los compradores? Estaba acá. Listo, porque aquí, fíjense que desde este mínimo, el ejército de los compradores nunca había permitido que el precio cayera. Entonces, ojo pues, llega un ejército muy poderoso de los vendedores, situado acá. Muy bien, ojo pues, un ejército de los vendedores situado acá, que cumple con ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Romper la última frontera de los compradores y lo consigue, lo rompe. ¿Qué significa eso? Que ¿dónde está la última fuerza de los vendedores? La última fuerza de los vendedores está acá. ¿Ok? De unos vendedores que venían ganando la guerra, porque siempre llevaban ganando el terreno a la baja. Ahora, ¿qué sucede? Yo me doy cuenta que los compradores empiezan a ganar la guerra cuando los compradores son capaces ¿de qué? De romper con su fuerza alcista, de romper la última muralla que dejan los vendedores. Los compradores meten tanta fuerza en el mercado que logran romper esa última muralla de los vendedores. Y eso muestra intención, probabilidad, ojo, nada es seguro, pero probable, de que el precio puede continuar al alza. Entonces, esos pequeños elementos no es, insisto, no es nada complicado, es simplemente una cuestión lógica, ¿cierto? Que usted puede entender de una forma muy simple, ¿sí? Da muestras de la intención que tiene el mercado de continuar al alza. Y vamos a dejar que esto, déjenme borro aquí los dibujos, si me deja, que no sé por qué no me está dejando. Simplemente de que el mercado, pues a partir de ahí, empieza entonces a tomar esa fuerza. Déjenme borro estos dibujos. Anotar. Muy bien, ahí ya lo borré. Listo, entonces miren que estoy simplemente haciendo el ejercicio de ¿qué? De analizar todos esos últimos retrocesos o todas esas últimas subestructuras. Miremos aquí atrás.
Si usted analiza esta otra pequeña subestructura, y la podríamos ir a ver en marcos de tiempo más cortos, ¿cierto? Miren, ¿cuál es el último mínimo que se generó? Este. A ver, rayémoslo. Este. Último mínimo de compras. Por lo tanto, los últimos máximos de ventas están desde por acá o desde por acá. Las últimas murallas fuertes de los vendedores. ¿Qué hace posteriormente el precio? Intenciones fuertes de compra, ¿cierto? Que va rompiendo todos esos niveles de venta y que van mostrando la intención de continuación del mercado. Déjenme saber si todos van conmigo en la explicación. Los leo. Si para todos es claro, o más o menos claro, lo que estoy tratando de explicarle con respecto a las estructuras. ¿Listo? Leer estructuras no es una vaina tan compleja, es simplemente una cuestión práctica. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué esperaríamos? Y miren, les hago una demostración en el pasado para que pues les sirva y podamos tratar de entender un poquito más el presente. Entonces, ¿yo qué esperaría en estos gráficos más de mediano a largo plazo? Pues que en algún momento el mercado, llegando a estos mínimos, como lo ha hecho en el pasado, pues genere esos cambios estructurales. ¿Listo? Si no se dan esos cambios estructurales, pues nos toca mantener la intención, las intenciones bajistas. Ahora, hay un concepto dentro del estudio de los mercados, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como zonas de interés. Listo. ¿Qué son las zonas de interés? Mis queridísimos traders. Ojo, esto que les estoy explicando es aplicable a todo, porque los mercados se mueven igual, entre comillas, se mueven por las mismas leyes. Listo. Entonces, si usted quiere aplicar esto en euros, dólares, libras, yenes, totalmente aplicable, ¿cierto? Incluso yo lo aplico más en esos mercados tradicionales que en estos mercados de criptos, porque como les digo, las criptos las opero más a largo plazo. Hay un concepto dentro del análisis de los mercados, ¿cierto? Que es pues muy interesante y bastante bueno, que es lo que se conocen como las zonas de interés. ¿Listo? ¿Qué son las zonas de interés? Las zonas de interés son unos momentos en el mercado donde digamos, donde queda evidencia, ojo a esto, queda evidencia de que grandes participantes o que grandes instituciones o que grandes participantes del mercado, valga la redundancia, participaron. ¿Listo? Ojo a esto, es redundante, pero quiero que cojan la lógica. Hay unos momentos en el precio, en el mercado, donde nosotros podemos ver, donde nosotros podemos identificar que un gran participante participó. Listo. A eso normalmente le llamamos zonas de interés y es realmente muy fácil verlo e identificar. Listo, es muy fácil verlo e identificarlo. Para yo identificar una zona de interés o una zona de fuerza de un participante importante, tengo simplemente que tener o tengo que ver dos reglas. Listo, que esto lo enseño. Esto que les estoy enseñando aquí gratuito, lo enseño en mis entrenamientos avanzados. Listo, pero se los explico porque pues la idea es dar información de valor. Pero entonces atentos a lo que les voy a explicar a continuación. Déjenme, dejo de compartir pantalla acá, se los voy a explicar, aprovechando que tengo tiempo, se los voy a explicar primero en una forma muy sencilla, en una forma muy fácil, y después lo vemos en el mercado. ¿Ok? Entonces, tomen nota. Muy bien, para yo identificar una zona de interés, esto fue, a ver, vamos aquí, bueno, vamos a plantearnos por acá, son clases del pasado, de ayer, pero vamos entonces a situarnos por acá. Listo. Entonces resulta que para yo identificar una zona de interés, a ver cómo me muevo pues, ok. Para yo identificar una zona de interés, tome nota, para yo identificar una zona de interés, wow. Yo tengo que tener en cuenta dos cosas. Listo, dos cosas. Primero, ver un movimiento fuerte en el mercado. Ojo pues, ver un movimiento fuerte en el mercado. ¿Cómo veo yo un movimiento fuerte? ¿Cómo veo yo un movimiento fuerte? Un movimiento fuerte yo lo voy a identificar o lo puedo identificar fácil gracias a
el comportamiento de las velas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo veo una sucesión de velas, normalmente de cuerpos amplios, ¿sí? En una dirección, yo puedo asumir que ese movimiento es un movimiento fuerte. Ahorita lo vamos a ver en pantalla. Listo. Es cuando yo normalmente veo que el precio está como enrangado por un momento y ¡boom! Genera se dispara en alguna dirección, hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? Eso yo lo puedo ver como un movimiento fuerte. ¿De acuerdo? Sin embargo, ahorita lo vamos a ver. Entonces, tengo que identificar dos cosas. Algo que se llama movimiento fuerte. ¿Listo? Y dentro del movimiento fuerte, atentos a esto, dentro del movimiento fuerte, debo verificar algo que nosotros dentro del estudio que hacemos denominamos order slippage, probablemente algunos han visto esto con otro nombre, o lo que también se considera un vacío en el mercado. ¿Cómo identifico el vacío? Regálenme un segundo, chicos, porfa. Bueno, disculpemos un momento a Jonathan, que también es padre. Sí, eso les iba a decir. Qué pena, chicos, es que algunos saben que tengo una bebé de 2 añitos, entonces estaba por aquí súper loquilla. Muy bien, pero sigamos. Gracias, gracias, Diego. Muy bien, entonces, continuemos. Entonces, tengo que ver dos cosas, el movimiento fuerte y el deslizamiento de órdenes o vacío. Entonces, ojo, ¿cómo veo estas dos cosas? Entonces, lo primero, identificar el movimiento fuerte. Listo, entonces un movimiento fuerte normalmente es, y lo veo a través de las velas, ¿cierto? Tengo, por ejemplo, esta vela bajista y después el mercado se mueve fuerte en una dirección y continúa fuerte en esa dirección. Listo, entonces aquí sé que el mercado se movió fuerte en dirección alcista. Pero, ¿qué es el vacío order slippage? Ojo a lo que le voy a explicar a continuación. Ojo a lo que le voy a explicar a continuación. Es básicamente, atentos a esto, el espacio que queda, atentos, el espacio que queda entre, ojo pues, entre el momento que nace el movimiento fuerte, o sea, desde donde nace el movimiento fuerte, que lo podríamos ver como esta primer vela, vamos a llamarla vela 1, ¿cierto? La segunda vela, que es esta, y la tercera vela, que es esta. Yo me tengo que basar desde donde nace el movimiento fuerte, ¿ok? Y desde ahí miro los primeros 3 movimientos o las primeras 3 velas. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que comparar la vela 1 con la vela 3. ¿Listo? ¿Y qué busco en esa comparación? Busco que la vela 1 y la vela 3 nunca se hayan tocado entre ellas. Por lo tanto, tengo que mirar que el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3 nunca se hayan tocado entre ellos. Nunca se hayan tocado. Listo. Jonah, ¿y entonces la vela 2 para qué sirve? Para nada. Listo, está ahí estorbando. No, mentiras. Es parte del mercado, pero no tiene un sentido propio. O sea, no influye en el análisis. Ahora, esto que tengo acá es lo que conocemos como el deslizamiento de órdenes, o también conocido como vacío, order slippage, imbalance. Bueno, tiene miles de nombres, ¿ok? Ojo, porque aquí van a darse cuenta de algo. ¿Qué será mi zona de interés? Será el espacio que queda para el caso alcista por debajo del vacío o por debajo del order slippage. ¿Ok? Esa será mi zona de interés. Listo. Bueno, Jonah, ¿y para qué sirve eso? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Para qué? ¿Para qué esa zona de interés? ¿Qué busco yo en esa zona de interés? Pues ustedes se van a dar cuenta, mis queridísimos participantes de la Top Masterclass, ¿sí? Que muchas veces, ojo, muchas veces, ¿cierto? El mercado lo que hace es que viene a ¿qué? A cerrar ese vacío, ¿cierto? Con velas, viene a cubrir ese vacío para posteriormente seguir en la dirección inicial. ¿Listo? Eso pasa todo el tiempo, que el mercado tenga que venir
a cubrir ese vacío. Por lo tanto, en las zonas de interés, nosotros tenemos buenas oportunidades operativas, pero eso pues tiene que ser complementado con estructuras. ¿Ok? Muchos que ya hayan visto trading en este momento pueden estar diciendo, Jonah, esto es un order block. Yo eso lo conozco como un order block. Ojo, no necesariamente una zona de interés es un order block. O más bien, un order block puede ser una zona de interés, pero no siempre una zona de interés tiene que ser un order block. ¿Por qué? Porque en este caso, para los que conocen teorías de order blocks, pues sí, se ve exactamente como un order block, pero yo puedo tener esto también. Yo puedo tener esta como la vela 1, esta como la vela 2, ¿cierto? Sin necesidad de que sea la vela de color contrario, y esta como la vela 3, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, ¿cierto? E identificar el mismo vacío. Listo, y esta será la zona de interés. Ok, esta será la zona de interés y no necesariamente tiene que ser un order. Ahora, esto es igual a la baja, el mismo concepto, ¿sí? Solamente que la zona de interés, pues obviamente quedará en la parte superior. Listo, tengo el vacío, ahora esta es mi vela 1, esta es la 2 y esta es la 3. La única diferencia es que aquí tengo el mismo vacío, comparación de vela 1 con respecto a 3. Sí, este es el vacío, o order slippage, como nosotros lo llamamos, y acá tengo, por la parte superior, la zona de interés, ¿ok? ¿Y qué se busca con esa zona de interés? Nada diferente a que el precio venga y la busque, ¿cierto? Tratando de cubrir el vacío. Entonces, normalmente el precio lo que hace es regresa a cubrir ese vacío y desde este punto, de acuerdo y dependiendo de la estructura que estemos viendo, pues sabemos que ahí el mercado puede tener reacciones, ¿cierto? Entonces, todos conmigo en esta explicación, déjenme saber. Mis estudiantes que están acá, algunos estudiantes, pues esto lo han visto miles de veces, pero pues la idea es que ustedes también lo entiendan. Y alguien lo mencionaba por ahí en el chat. Jonah, eso no se va a entender en un solo día. Sí, puede que usted sí lo entienda hoy, ¿cierto? Pero esto es algo que hay que repasar todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted hace un análisis del Bitcoin y usted hace un análisis de cualquier activo, usted se va a dar cuenta que esto que le estoy explicando sucede muchas veces, pero esto tiene que estar asociado a temas estructurales, porque así como funciona, como todo en el trading, pues muchas veces también falla. Solamente que se aumenta la probabilidad de acierto de los elementos, ¿cierto? Cuando pues está acompañado de otros elementos, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar estructuras. Alguien preguntaba ahorita en el chat, Jonah, ¿eso se puede ver en qué marcos de tiempo? En todos los marcos de tiempo. O sea, usted puede utilizar cualquier marco de tiempo y en todos los marcos de tiempo usted va a encontrar la misma información, porque el mercado tiene una característica y es que el mercado financiero o los mercados son fractales. ¿Qué significa que sean fractales? Pues que las cosas se repiten en el tiempo. Miren este ejemplo es muy sencillo. Miren acá, yo aquí puedo ver un vacío que es comparando esta vela, ¿cierto? Con respecto a esta. ¿Por qué? Porque lo primero que yo vi fue un movimiento fuerte. Jonah, ¿y cuál es el movimiento fuerte? Esta subida aquí importante. ¿Ok? Por lo tanto, debajo de este hueco que hay acá, tengo esta zona de interés, que la puedo ver en diferentes marcos de tiempo. ¿Ok? ¿Y qué hizo en algún momento el precio? Vino a buscar cerrar ese vacío. Ahora, Jonah, pero yo en un mismo movimiento fuerte puedo ver muchos vacíos. Sí, lo importante es dónde nace ese movimiento. Incluso miren que aquí yo puedo tener un vacío un poco más pequeño entre la vela negra y la vela blanca. Acá, miren este otro huequito que queda acá. Máximo, mínimo, este es el huequito, el vacío, ¿cierto? Y debajo de ese puedo ver la zona. Ojo, esto tiene que estar acompañado de estructura. ¿Y qué hizo el precio? Vino a cubrir todos esos huecos, después subió, claro, ya después se fue a la baja y etcétera. Pero usted se puede dar cuenta que esto se repite muchas veces en el mercado, acompañado de estructuras y pues elementos adicionales que hay que ir teniendo en cuenta. ¿Pero por qué le explico esto? Porque es que si yo me vengo al gráfico semanales,
sistema demográfico semanal es la última fuerza compradora que tuvimos en el mercado, la cual no se ha cubierto, perdón, dentro del mercado, es esta zonita de interés que tenemos acá. Entonces, para mí, en el análisis del Bitcoin, será determinante, ojo, será determinante en lo que vaya a pasar aquí. Pero eso pueden ir a buscar acá los 30, los 32, los 35, puede ser. Listo, puede ser. Pero para mí va a ser muy importante porque aquí sabemos que hay fuerza compradora. Aquí sabemos que hay compradores atentos a esa operativa, ¿cierto? A esas operaciones. Entonces, por eso ese nivel va a ser muy, pero muy determinante en el estudio de este activo. Listo. Y como les digo, es que ustedes lo pueden ver una y otra vez en el mercado, ¿cierto? Que normalmente el precio llena esos vacíos, ¿cierto? No siempre funciona. Recuerden lo que expliqué más temprano, ¿sí? Una de las características principales de estos mercados es que no siempre tenemos total certeza, pero trabajamos con base en las probabilidades. Listo. Y si usted quiere ver esto en Ethereum, y si lo quiere ver en DOT, si lo quiere ver en cualquier activo, pues normalmente funciona igual. ¿Sí? Miren, por ejemplo, esta zona azul que yo tenía marcada aquí hace mucho tiempo en Ethereum, ¿cierto? Miren que el mercado vino a buscar ¿qué? Llenar ese vacío, buscar esa zona, a partir de ahí subió. ¿Qué puede pasar otra vez? Que el mercado venga a buscar esta zona. Listo. Todo eso es simplemente probabilidades, probabilidades. Miren acá, por ejemplo, el mercado vino a buscar aquí llenar este vacío, pues llegó, rebotó, subió, pero igual las fuerzas bajistas, pues en este momento son más fuertes. Por eso se lleva otra vez el nivel. Chicos, con respecto al trading, hay demasiado que aprender. Con respecto al trading, hay muchísimo que estudiar, y es lo que alguien mencionaba. Usted hoy puede aprender un concepto, pero llevar ese concepto a una práctica exitosa, pues implica tiempo, implica educación en profundidad, pero al menos esto hoy o estos dos conceptos que le enseñé le ayudan a tener un panorama sencillo, ¿cierto? Principalmente el de las estructuras. El tema de las zonas de interés es complementario, es muy importante, pero hay que profundizarlo más. Obviamente el tiempo no me da para profundizar todo lo que yo profundizo en una clase, digamos ya más desarrollada, o en una clase pues ya donde son varias clases enseñando lo mismo, pero le sirve como un concepto en el que usted ya tiene una base. ¿Una base para qué? Para entender qué puede ir pasando con los precios. Gracias, Master Fan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.